Facundo querido, buen día y bienvenido a la radio. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. Nuestro primer invitado en esta edición. Vamos a hablar hoy, Facundo, acerca de las jerarquías en la familia, porque cada persona que ocupa un lugar, un rol en ese ámbito familiar, en ese sistema familiar, no es casual, ¿no? Y genera un equilibrio cuando todo está correctamente en función de eso. Ahora también quiero que luego me vas a contar el antagonista, qué pasa cuando se rompe ese equilibrio y qué sucede. Pero es importante realmente la posición que ocupa cada miembro, cada integrante de una familia, ¿no? Sí, y lo más común lamentablemente es que eso se rompa, digamos, justamente porque hay muchos factores que afectan a ese orden, digamos. Pero por un lado, es uno de los órdenes del amor que sintetizó Hellinger, que tiene que ver con el equilibrio entre los miembros de la familia, que eso incluye la jerarquía, que tiene que ver con el orden de precedencia, de llegada, digamos, ¿no? Orden de precedencia. Claro, la jerarquía está marcada por eso. No es una jerarquía en el sentido de que quienes están primero son mejores, sino que al estar antes son más importantes por el hecho de que gracias a ellos está el resto, digamos. Claro. Entonces, en ese sentido, es como sin las raíces no está el tronco y no están las hojas, digamos, del árbol. De hecho, en constelaciones familiares, esa mirada sistémica, esa observación, tiene mucho que ver con el rol que cada miembro cumple en función del lugar que ocupa, ¿no? Exactamente. Y ese orden de precedencia, por un lado, digamos, respecto a lo que decía del equilibrio, sucede algo que en el orden hay un desequilibrio natural que tiene que ver con el de padres a hijos, digamos, que lo que dan los padres a los hijos no puede ser equilibrado por los hijos, porque es la vida, digamos. Entonces, ahí entre padres e hijos hay un desequilibrio que es natural. No hay forma de equilibrar como hijos eso que nos dieron. Por el solo hecho de que no hay nada más grande que la vida, todo viene después de eso, digamos, ¿no? El resto de las relaciones sí se equilibran entre lo que yo doy y lo que yo tomo. Y en base a que eso sea equilibrado, las relaciones crecen o se entran en conflicto. Entiendo. Pero muchas veces el conflicto que se genera con los padres, por ejemplo, es por querer equilibrar, paradójicamente, porque es algo que no se puede equilibrar. Por ejemplo, cuando yo de alguna manera, ¿qué pasa? Si bien hay muchas veces que hay personas que vienen por conflictos sin resolver con los padres, muchas veces el conflicto con los padres es que los hijos sienten como una gran culpa de no poder, digamos, dar nada a ellos en comparación de lo que les dieron, digamos, y eso genera muchas dificultades, paradójicamente. O sea, la necesidad de equipararse, vos cuando hablas de equilibrar, es de emparejar, de darle como que estos hijos quieren darle a los padres lo que los padres le dieron a ellos. Exactamente. Y eso genera muchas dificultades porque no es posible, aunque uno sea un excelente hijo. Bueno, hay muchos hijos que yo conozco que dicen eso, ¿no? Me encantaría darle en vida a mi papá o mi mamá todo lo que ellos me dieron antes, ¿no? Exactamente. Es como un desafío personal y hasta frustrante a veces. Y sí, porque está bueno si uno puede colaborar en un montón de cosas, pero cuando uno lo hace desde ese lugar como queriendo devolver, en realidad Hellinger lo que plantea es que uno lo que tiene que hacer es tomar lo que nos dieron, porque de querer devolverlo o como compensar eso es de alguna manera un acto de soberbia, digamos, porque estamos hay que como aceptar esa desigualdad en la cual estamos, pero no desde un lugar de sometimiento, sino de reconocer que todo lo que nosotros podemos realizar parte de ese hecho, digamos, de que esas dos personas decidieron traer a alguien, que en este caso fui yo, sin el cual todo el resto no sucede. Y realmente genera muchas dificultades eso, porque cuando yo quiero hacer ese equilibrio con ellos, la energía que eso me demanda es mucha y eso después se traslada a otros ámbitos. Eso te iba a preguntar, en tu experiencia como constelador habrás visto esta situación muchas veces, ¿no? Bien, ¿cuál es el prejuicio cuando el hijo quiere equipararse y devolver y ser tal vez más que los papás? Hay distintas dinámicas, digamos. Puede ser no por querer ser más, sino por lealtad, por otro lado. Por ejemplo, mis padres no estudiaron.
No tenía ningún estudio ni nada, siempre, pero a mí me posibilitan con su esfuerzo tener un estudio académico. Y en muchas personas que vienen porque ya le queda muy poco tiempo para terminar la carrera, pero se empiezan a bloquear o le cuesta mucho. Me pasó hace poco con una persona que lo que surgía era como que si esa persona daba ese paso, es como que en un nivel se sentía que dejaba de pertenecer o que era más que los padres porque tenía un título universitario, ¿no? Porque nadie en la familia lo había tenido. Y rompe con esa lealtad, entonces. Exactamente. Que es inconsciente. Exacto, totalmente inconsciente. Pero la persona cuando fue apareciendo, sobre todo en el caso de ella, que su madre había querido estudiar y no había podido por ser madre. Entonces era como... Sacrificó su vida personal en pos de ser mamá y de cuidar a ese hijo o hija. Entiendo. Entonces, de alguna manera, ese no terminar, aunque es inconsciente, digamos, era como tratar de compensar eso que no tenía mucho sentido, digamos. Por lo general, entonces, Facundo, muchas personas que tal vez quieren acudir a una sesión de constelaciones y te dicen, mira, mi problema es de que quiero terminar mi carrera y hace años que lo intento y no puedo. Vos, por lo general, ya ves por dónde vendría tal vez la posibilidad. Esta es una de las dinámicas. Exactamente. Genial. Sí. Porque esta lealtad es muy fuerte y lo que se ve es en el movimiento, siempre la solución es tomar con humildad esa posibilidad de, bueno, aunque mis padres no pudieron, me brindan y lo tomo con agradecimiento, esa entrega que ellos me dan. Y de esa manera no es tan pesado. Y de hecho, puedo, en eso que me dieron, yo poder dar a través de eso. Claro. Pero cuando por lealtad no me lo permito, no logro culminar algo que por otro lado deseo, por eso, y eso tampoco le sirve a mis padres, claro, porque no les sirve de nada. No cambia nada. Pero es algo que está en juego ahí. Vamos a hilar un poco más fino, si te parece. Sí, claro. Vamos a hablar ahora de los hermanos, siempre hablando de este ejemplo que estás dando como base, ¿no? Sí. Hablemos de un ejemplo de 3 hermanos, en este caso. Y ¿por qué le puede suceder al segundo, o al tercero, como vos quieras, esta situación de la lealtad con la familia, de no poder terminar o titularse con una carrera universitaria? En algún momento esto sucede en su mente, hay un disparador por el cual lo siente y los otros hermanos no, porque no creo que pase con todos. Sí, porque eso depende también de lo que cada uno en el sistema muestra. Por ejemplo, pasa mucho que en esto de los órdenes de precedencia y del equilibrio, uno a veces viene después de pérdidas de nuestra madre. ¿De abortos espontáneos? O de abortos provocados, no importa. Pero son pérdidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy el segundo vivo, pero soy el cuarto en el sistema. Y de alguna manera estoy conectado con eso sin saberlo, y es como que hay una lealtad hacia esos hermanos, de que como ellos no pudieron vivir, yo no me permito realizarme en mi propia vida. Entonces a veces una persona que viene con dificultades laborales o con el estudio también, o de realización, de poder conectar, que por ahí muchas veces las personas te manifiestan que sienten que quieren hacer eso, no es que no quieren, pero hay algo que o a través de la angustia o de distintas emociones se desconectan de eso y surge, por ejemplo, estas pérdidas. Y en este sentido, lo que equilibra es poder reconocer y dar el lugar a estos hermanos que están antes, digamos, y que gracias a que no están, yo pude llegar, porque de hecho si hubiesen nacido, probablemente yo no hubiese nacido. Entonces, por un lado se da una lealtad a ellos, de como yo expío esa pérdida, no permitiéndome desarrollarme en mi vida. Es como en un nivel ir a la muerte a través de la no realización de la vida, digamos. O sea que por lo general, según lo que contás, tiene que ver con, estos hijos no nacidos, y no tal vez con algo más transgeneracional, del árbol, por ejemplo. A veces puede ser que esas pérdidas, a su vez, sean un fractal de algo transgeneracional, de otras pérdidas en el sistema. ¿Qué pasa cuando yo desconozco que tal vez tuve hermanos que no tuvieron la oportunidad de nacer, y yo creo que soy el segundo, por ejemplo, y soy el cuarto, como dabas el ejemplo? Mirá, en general, en ese sentido, eso es lo que tiene este trabajo. A través de los representantes, a veces aparece esa información, que hay pérdidas, y por ahí la persona no tiene esa información, pero es lo que surge en el trabajo fenomenológico.
nosotros lo que hacemos siempre ahí, porque a veces las pérdidas pueden ser pérdidas de los padres o pueden ser otras pérdidas. A veces se puede ver claramente y a veces no, solo se puede ver que son pérdidas del sistema. En ese caso, digamos, siempre se invita a la persona que... Porque muchas veces pasa que la persona no tiene la información, pero dice que siempre sospechó, como que hay algo que le resuena, aunque nunca lo pudo corroborar, digamos. Claro. Muchas veces esas personas después averiguan y lo corroboran, otras veces no tienen la posibilidad porque no tienen a las personas vivas para averiguarlo, pero sí lo que se ve que cuando en ese nivel eso se reconoce y se da un lugar a eso, aunque uno no sepa bien claro quiénes son, digamos, si son mis hermanos, si son quizá hermanos de mis padres, hubo más atrás, algo se alivia, algo se moviliza, digamos, porque en ese nivel sí se sabe qué es, que en el nivel de la conciencia familiar. Bien. Yo por ahí desde mi conciencia personal no sé, pero está guardada en esa conciencia. Claro, pero el conflicto familiar es a través de la conciencia familiar. Exactamente. Facundo, en el próximo bloque, porque seguimos con Facundo aquí en la mañana de Radio del Plata, vamos a contar cómo resolvemos esto en la sesión de constelaciones, ya sea personal, individual o grupal. Mandamos un saludo a Laura Elena Pazlaru, que nos escucha ahora a través de la radio online también, que te manda un saludo, dice que le encanta lo que estás contando. Esto publicado ahora en la fanpage de Vida Sana Radio y Web. También estamos conectados en Quito, Ecuador, con Andrea Cerón Herrera, que nos manda un beso, que está conectada a través también de la radio online. Saludos para la gente de Ecuador también. Quiero contarte que al regresar sigo hablando más de constelaciones familiares, tema apasionante con Facundo Fagioli en el próximo bloque. Vos no te vayas, seguís en la sintonía de Vida Sana Radio. Seguimos en vivo en la mañana de Radio del Plata, Rosario, 11 de la mañana con 32 minutos en la Argentina. Bueno, gracias a los amigos que siguen escuchándonos a través también de la radio online y aquí en Rosario, por supuesto, sumándose en frecuencia de 93.5. Estamos con Facundo Fagioli hablando de constelaciones familiares y recién hablamos acerca del lugar que ocupa cada integrante de la familia, que por algo está allí, ¿no? Y es funcional al sistema familiar. Ahora, cuando descubrimos esta desarmonía, Facundo, de la que hablabas en el bloque anterior, la persona que te consulta busca una solución y Constelaciones intenta dar esa ayuda, ¿no? Esa explicación, ese reordenamiento del sistema familiar. ¿Cómo se aplica esto en una sesión individual o grupal? Contame. Bueno, siempre se parte a través del tema y porque obviamente nadie va a venir a constelar que se siente desequilibrado en el lugar que ocupa en la familia, sino que a partir del problema que la persona trae podemos descubrir, entre otras cosas, eso, que hay un desequilibrio por el lugar que uno ocupa. Y bueno, una de las cosas que sucede a través de una constelación con un tema donde surge, por ejemplo, o hermanos no nacidos, o dimensionar que uno está, por ejemplo, ocupando un lugar de estar como más grande que los padres, tratando de sostener, o desde un lugar crítico, pero sin poder estar en un lugar de tomar de los padres. Cuando se muestra eso, primero lo que sucede, digamos, que la persona se reconoce, porque a veces pasa que no, pero en general sucede que sí, porque como va algo muy primario, va como a la emoción primaria que surge en ese conflicto, que después va teniendo como otras capas, pero lo primario siempre impacta muy fuerte. Mucho más, claro. Entonces la persona, por un lado, en general, a través de eso, tiene como un primer desahogo, que a veces surgen emociones muy fuertes, digamos. Y siempre eso va acompañado como un alivio cuando eso se empieza a acomodar. Porque cuando se reconoce lo que es, diría Hellinger, o el lugar que ocupamos, uno de los primeros efectos más inmediatos es alivio. Es decir, este es mi lugar. Aquí yo puedo estar firme, digamos, ¿no? Porque en nuestro lugar además podemos estar fuertes. En los otros lugares siempre es pesado, siempre es más complejo poder desarrollarse, porque justamente no es donde nosotros podemos ocuparnos, porque solo nos corresponde el lugar que nos toca, digamos. Claro. ¿No? Claro, entiendo. Entonces eso es lo que va sucediendo y siempre es a través de la representación. Y cuando van apareciendo los faltantes, digamos, lo excluido, a veces la persona se sorprende en lo que ve, porque es algo que mentalmente no registra en lo más mínimo. Es muy difícil que nosotros registremos, por ejemplo, que estamos muy conectados con hermanos que no nacieron, digamos, no es algo que culturalmente tenga un lugar para nosotros, pero sí la persona, aunque a veces a nivel mental se choquea o no comprende, va sintiendo. De hecho, muchos se sorprenden con sentir tanto amor
por un hermano, por ahí persona en mi caso que no conoció, que yo trabajé eso. Ajá. Y tengo hermanos vivos también. Ajá. A mí me sorprendió mucho sentir lo mismo que siento por mis hermanos por otros seres, digamos, por otras personas. Eso para mí fue muy fuerte. Qué bueno. Decir, mirá, siento el mismo amor que siento por mi hermano. En el momento de la sesión. Exactamente. Ajá. Y eso es como que algo que nos habitaba, que no tenía dónde fluir, aparece a través de la constelación. Esto es de acá. Y encuentra su lugar. Exactamente. Entonces eso ahí puede como liberarse, puede movilizarse. ¿Se libera o se reubica, digamos, ese ser en el lugar que siempre tuvo que estar? Y ahora es consciente. Es como un doble movimiento. Por un lado se integra, se reconoce, y por eso mismo eso se deja ir. Porque cuando es al inversa, cuando nosotros no reconocemos y no le damos lugar, paradójicamente pensamos que eso no está, y eso todo el tiempo va apareciendo en nuestra vida de muchas maneras. Entonces como que está presente todo el tiempo aunque no lo registre. Y en el otro movimiento es como porque le doy un lugar, es como que eso se puede retirar porque ya tiene un lugar en mí. Entonces no necesito que el afuera me lo traiga, me lo haga emerger, digamos, porque yo ya lo integré. ¿Esto lo recomendamos en una sesión individual o con representantes, de una forma grupal, Facundo? ¿Cómo es tu experiencia? Por ahí en lo grupal es mucho más, en este caso, es mucho más visible. Se puede ver mucho más claro cómo se va moviendo el sistema, los representantes a medida que aparecen estas pérdidas y estos lugares que antes no eran tenidos en cuenta, porque se observa qué va pasando con la madre, qué va pasando con los hermanos. Entonces, a nivel grupal eso suele ser como muy pedagógico, te diría. Claro. A nivel individual, lo que también es interesante es que uno puede habitar momentáneamente ese espacio de ese hermano, por ejemplo, ¿no? O de esa pérdida. Pero yo creo que en el nivel grupal es, en este caso, como más recomendable. ¿Y qué se busca cuando se reordena esto? ¿El reequilibrio del sistema familiar o la sanación de la persona que está consultando? Siempre lo que nosotros apuntamos es que la persona pueda ocupar su lugar y estar más disponible para lo propio. Nosotros no trabajamos sobre el sistema en el sentido de que ordenamos el sistema. Lo que colaboramos es con que la persona reconozca cuál es su lugar. Obviamente, como es sistémico y yo estoy conectado al resto de mi familia, si yo me muevo del lugar, se mueve afecto todo al resto. Mira porque bueno. Es inevitable, digamos, ¿no? Porque es una red. Entonces, cualquier punto que yo toque de la red va a vibrar toda la red. ¿Y uno siente el cambio familiar de los que están vivos, por ejemplo? A veces suceden cosas muy... ¿Cómo qué? Dame un ejemplo. O digo, volvés de la sesión, ¿no? Volvés a tu casa y en los días comenzás a notar que hay cambios, no sé, con la gente que te rodea. A veces pasa que sin que uno diga nada, cuando surge esto de una pérdida y uno no sabía, a muchas personas le ha pasado que me han comentado que los padres le cuentan de repente, que la madre cuenta que había tenido abortos sin que uno diga nada. Mira. Es como que se cuenta el secreto. O en otros casos van a ver a los padres y sienten que están diferentes con ellos, se comportan de manera diferente. Obviamente que los padres no es que son conscientes de eso, pero es como que algo se mueve, entonces algo nuevo se habilita. Eso es como sucede a un nivel más, diría yo, instintivo. Entonces eso, como que algo se aflojó, una tensión dejó de estar y puede aparecer otra dinámica en la relación. Y es muy interesante porque yo no tengo que contarle al otro que hice eso para que eso suceda, porque yo estoy ubicándome en otro lugar y eso el otro lo percibe. Es como en una pareja cuando hay algo que me incomoda del otro y no entiendo qué es, y después, bueno, pasa algo y me doy cuenta por qué. Entiendo. Después de hablarlo, pero yo la incomodidad ya la sentía. Y a la inversa, cuando algo se afloja, yo de repente estoy más cómodo y capaz que no sé bien por qué. Después me puedo enterar, después me puede contar, mira, yo constelé tal, pero a veces no. Qué bueno. ¿Cómo repercute esto? Está todo conectado energéticamente también, ¿no? Porque en definitiva esto tiene claro, una trascendencia a partir de este plano. Quiero que invites a toda la gente porque hay un taller nuevo, como se hace en cada mes, grupal, en próximos días, ¿no? Sí, el sábado. Este sábado, ¿a qué hora y en dónde, Facundo? Contame. Es el sábado a las 4 de la tarde en Espacio Ubuntu, que es donde yo hago uno de los talleres mensuales acá en Rosario. Y la dirección es Alvear 616, ahí casi San Lorenzo. Bien, aquí en Rosario entonces pueden este próximo 20 disfrutar de una sesión grupal.
¿Por qué la gente debería acudir y observar y tomar, por ejemplo, el primer contacto con esta experiencia de constelaciones? Contanos. Muchas personas llegan por recomendación de alguien que fue, en general la mayoría, y vienen solo, me dijeron que venga con esta, me recomendó tal, y en general como recomienda a alguien de mucha confianza, la persona viene con mucha confianza en el sentido de que es alguien al cual respeta que le recomienda. En general llegan así las personas, a veces porque vienen ya con un tema, otras veces vienen a conocer y durante el taller terminan haciendo una constelación, otras veces no, depende de cada caso, pero uno puede ir porque tiene un tema particular a trabajar, o también puede ir a tener una experiencia, cómo es mirada, cómo es este trabajo, y pasarlo por el propio cuerpo, y en base a eso, bueno, ver si uno después quiere en el mismo taller o en otra instancia individual o también grupal hacer un trabajo. Yo creo que lo más importante de esta mirada es que es vivencial, se atraviesa con el cuerpo. Todo esto que hablamos de todos estos movimientos son cuestiones que en los talleres se viven en el cuerpo y se trabaja a nivel emocional muy fuerte. Entonces, para mí lo más importante es que cada uno, si siente la inquietud o la curiosidad de ver de qué se trata, tener la experiencia y en base a eso tomar una decisión, si quiere o no hacer un trabajo. Pero es muy vivencial, entonces la mejor manera está bueno leer y escuchar. Mucha gente llega ya con mucha lectura sobre el tema, pero recién en el taller termina de comprender eso, porque lo vive en el momento, lo transita. Porque eso no lo puedes encontrar en un libro, digamos. Más allá de que hay cosas que cuando uno lee o escucha le resuenan, pero termina de ser más palpable ahí en el taller. Así pasaba en vivo Facundo Fagioli en directo en la mañana de Radio del Plata.